Vale. Hola, guapo. Eres muy guapo, sí. Salir por aquí. Días desde Mendoza. Mirad qué apartamento tan fabuloso, ¿eh? Aquí en Mendoza. Pues por 16.000 pesitos. No sé qué me pasa en este viaje, pero las ciudades como que no me llaman, no te voy a decir que me agobian, pero no. Me iba a quedar un par de días en Mendoza, pasear, probar sus vinos, etcétera, y lo siento en el alma, ya volveré a Mendoza, pero el cuerpo me pide remotismo. Tengo que buscar más pistas. Estoy obsesionado, esto es muy civilizado. Entonces, bueno, he visto una pista, creo que se llama la número 13, ahora lo miramos en el mapa, que va a la Aconcagua. El problema es que ha llovido bastante, hoy hace bueno. Hace un cielo azul buenísimo. Va a hacer calorcito seguro, pero ayer y antes de ayer ha llovido mucho. Sin presión, vamos a ir hacia la pista, vamos a verla tranquilamente y si está buena la intentamos. Así que el plan es Santander, Banco Santander, luego el parque Central Park, vamos a llamarle, y luego tiramos hacia la Aconcagua. Estamos saliendo de Mendoza, en donde, son las 11:30, llevo desde las 9 de la mañana intentando conseguir dinero y es muy frustrante. He conocido un tipo muy amable, ya me he hecho amigo además de él, mi amigo Agustín, que él se ha ofrecido a llevarme a un sitio donde se llaman arboritos, no entendí muy bien, o cuevas, y básicamente pues tú les transfieres dólares y ellos te dan pesos, pero ni con esas, me querían cobrar muchísimo. Entonces bueno, llevo 2 horas, he ido a Western Union y que creo que va a ser la solución, mandarme dinero desde España, a ver si puedo hacerlo a mí mismo. Vamos a hacer una ruta, este amigo que hemos hecho, Agustín, que también es motoquero, que además van a ir a España ahora dentro de poco a hacer unas rutas ahí por el Cantábrico muy chulas. La verdad es que he estado muy a gusto, he estado ahí 1 hora en su oficina, muy a gustito, con su hermano también, muy majos. Y bueno, entonces me ha recomendado una ruta, vamos a ir a ver el Aconcagua, chavales. El pico más alto del hemisferio occidental, que me lo he estudiado. ¿Hemisferio occidental se dice? Sí. Bebidas, golosinas, bueno, esto es una despensa, las despensas son las tienditas que hay por aquí por todos lados. La idea es hacer la ida por ahí hasta un pueblo que se llama Upsalita o algo así, y luego vamos a volver por la ruta 13, que esa ya me han advertido que es bastante cañera. No pasa nada si nos metemos hoy en un poco de lío, hace ya 2 o 3 días que está la cosa muy tranquila, y como soy un enfermo mental, pues echo de menos el jaleo y la dureza y el guerrerismo. Así que con cabeza, precaución, pero vamos hoy un poquito a explorar, ¿no? Nuevas pistas y nuevas rutas. Aprovecho para contaros, porque ya he descubierto, ya he aprendido quién es la famosa difunta Correa. ¿Vale? Como veréis en otros episodios, hay un montón de pequeños santuarios donde la gente hace ofrendas. Pues bien, ya me contó un paisano quién es. Esta difunta Correa era una señora que yo no sé en qué año, 1840 y algo, y no sé en qué guerra, hubo una guerra, entonces reclutaron a su marido para la guerra. Ella no quería separarse de él, tenía un bebé lactante todavía, y entonces esta chica, que se me ha olvidado el nombre, Ludmila o algo así, Ludmila Correa, esta Ludmila Correa cogió a su hijo, un par de garrafas de agua, y se propuso seguir al marido por los desiertos sanjuaninos, ¿vale? Esto se desarrolla en la provincia de San Juan, donde estábamos hace un par de días. Entonces, bueno, parece ser que la señora empezó a seguir las huellas del regimiento a través de los desiertos, y en una de estas, pues ya se quedó sin agua, y la chica pues murió. Al día siguiente, unos arrieros que pasaban por ahí se encontraron el cadáver con el niño todavía mamando del pecho de la madre y vivo. Entonces, bueno, se consideró que había sido un milagro y desde ese momento se empezó a adorar a la ahora llamada difunta Correa. Se ha extendido muchísimo, se ve desde luego por el centro del país, por todas partes,
Y si os fijáis, ahora os enseñaré alguno, en estos santuarios le ponen agua. Yo veía muchas botellas, digo, ¿por qué le pondrán tanta botella? Y es para que la difunta nunca más vuelva a pasar sed, ¿no? Muy bonito. Tenemos al Gauchito Gil por un lado y a la difunta Correa por otro. Y hasta aquí Barrio Sésamo, señores. Muy ilustrativo y educativo. Espero que os guste esta historia. Bueno, parece que ya ahí acaba la super recta de 40 kilómetros. Y nada, veis que la carretera ya tira hacia las montañas. Y en el mapa se ve que de lo que es la recta ahora van a empezar los caracoles, como lo llaman aquí. Al loro, al cartelón este. Usted se encuentra en hábitat natural de pumas. Ellos cazan entre el anochecer y el amanecer, suelen vivir solos y tratan de evitar el contacto con las personas. En caso de tener un encuentro con ellos, siga estas recomendaciones y avise a los guardaparques. Mire al puma y retroceda lentamente. Estírese y grite. Levante a los niños sin agacharse. Hostias, amigos. Avisa al guardaparques. ¡Guardaparques! ¿Cómo avisamos al guardaparques, señores? Bueno, aquí obviamente no hay señal ya. Y bueno, llevo todo el viaje hablando de pumas, queriendo ver un puma, pues igual hay suerte. ¿Qué comen los pumas? Chamaquitas. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, que te coma el tigre. Aquí empieza el ripio, muy bien, te lo avisan, 52 kilómetros hasta Uspallata. Camino de ripio consolidado, muy sinuoso, sea muy prudente. Está aquí un poquito más complicada, un poquito más roto el camino, pero sobre todo es ese acantilado. O sea, como para venir con vértigo aquí, madre mía. Pajarito. Vale, aquí encima es que se ve que ha habido algún desprendimiento reciente. Uf. Madre mía, carpinchos. La pista es fácil, pero el más mínimo error lo puedes pagar carísimo. O sea, carísimo, carísimo. Encima nos toca ir pegaditos a la derecha, por si pasa algún coche, que la verdad es que no pasa un coche, vamos. Hace media hora que no veo ninguno. Joder. Mirar a la derecha, o sea. Antiguo telégrafo. Qué chulo. De todas formas, ya he decidido que Neuquén, creo que es una ciudad grande que tengo unos 1000 kilómetros al ladito para estándares argentinos. Ahí voy a hacer la revisión de la moto. Estamos, pues no sé qué altitud. Me he parado aquí en mitad del acantilado. Pero vamos, no pasa ni un coche desde hace pues 1 hora y media. A ver a qué altitud estamos, por curiosidad. Pues mira, hemos subido de 600 a 2000, casi 500, en cuestión de pues 40 minutos. Vamos arriba, chicos, y con buena letra. Es una pista que no en llanito pues no sería nada, pero le sumas aquí a este pedazo de acantilado y entonces ya tienes ahí la adrenalina que buscábamos. Esa combinación perfecta. Wow. Como siempre, esto va a ser más de lo que yo pensaba. De distancia, de dificultad, de remotismo y de gozo absoluto. Vale, sin irnos por el acantilado. Mientras no nos caigamos para abajo, va todo bien. Y mientras no nos ataque un puma, también. Son las dos cosas que hoy no deberían suceder. Por primera vez
Estamos viendo guanacos. Vale, esto sí que sí, estos son el cuarto en discordia que nos faltaba. Hemos conocido a las llamas, las alpacas y las vicuñas, y estos son guanacos, ¿vale? Tienen la cara negra, si os fijáis. De momento de fauna solo veo esos pájaros marrones y los guanacos, que me han encantado. A ver si vemos algún zorrito o algo. ¡Vamos! Mira qué cambio. ¡Oh, oh! Vale, es que aquí hay que ir tan atentos siempre. Bueno, mirad qué cambio de repente. Hemos pasado de un terreno duro y pedregoso con lajas a piedrita muy pequeña, muy suelta, y que en el fondo se comporta un poquito como con arena. Vale, y en el momento que uno ve que se empieza a caer, acelera. Y eso es lo que le salva a uno de irse al suelo. Voy muy centrado en no caerme, pero... ¡Buah! Esto sí que tiene pinta de territorio de pumas. Es el famoso ripio argentino, que de repente, ¡boom!, se vuelve profundo y si uno no va atento, la galleta puede ser curiosa. Vale. Bueno, ahí he corregido bien. Pie al suelo y me he salvado de otra hostia. Bueno, cómo ha cambiado el terreno de repente, macho, wow. Vale, liberamos el eje delantero. Venga, ahí ves, notamos que se acelera. Tampoco hace falta ir muy rápido, vale, ahora estoy yendo un poco rápido de más. Vamos a bajar un poquito el ritmo. ¡Hala! Mirad qué regalazo de la naturaleza. ¡Wow! Hola, guapo. Eres muy guapo, sí. Eres un regalazo de la naturaleza. Hola, chiquitín. A ver. No te asustes. Lo único que le podemos dar es un platanito. ¿Qué tío? ¿Dónde tengo mis platanitos? Toma, sí, guapo. ¿Comerán plátanos los zorros? Toma. ¡Qué rico! Toma. ¡Qué guapo eres! ¿Un poquito para mí? Un poquito para ti. Opa. ¡Qué tío más guapo! Toma. ¡Qué momentazo! ¡Qué momentazo! Bueno, chicos. Digo, ojalá vea un zorrito y tal, y toma. Nada, pues aquí seguimos. Por los Andes. Se está poniendo la pista muy picante. Picante porque está muy cuesta abajo y hay bastante arena. No se puede frenar. Cambia de ripio a arenaza. Y encima, claro, el problema es que no hay mucho camino, entonces gobernar la moto con este peso y este terreno pues se hace complicado. Aunque yo ya me quedo con los cerros. Qué tíos más simpáticos. Me siento como el del Principito. Fuera un puma, si fuera puma me pondría por aquí. Aquí es, mirar qué estrecho es aquí. Los guanacos pasan por aquí y ¡tra! A por la cría.
Bueno, aquí parece que la pista mejora bastante. Vamos, carpinchos. I want to be free. Arenita, nada, la dejamos, muy bien. No pasa nada. 911, esperemos no tener que usarlo nunca, pero está bien aprenderlo, ¿no? Pues nada, nos hemos metido aquí en el arcén de los tontos. Qué bien. Y no quiero cruzar por ahí porque mirad lo que tenemos, o sea, qué absurdo, ¿no? Lo que he hecho. Vamos a tener que forzarla. Joder. Pero seré subnormal. Bueno, eso es un claro ejemplo de que hay que mirar para arriba. Y es que encima aquí hay más arena de la que ya podemos salir por aquí. Bueno. Vamos, chicos. Coño. Ya recuperado. Vamos al lío. 3 de la tarde. Yo creo que no ha habido nada, no hay nada roto. Ha sido una caída limpia. Bueno, creo que estamos llegando, ¿eh? Es obviamente bueno, voy a llamar pueblo, primer signo de civilización que veo en 3 horas, creo. Qué bonito, ¿eh? De haber un río ahí. Porque son típicos árboles ribereños. Vamos a ver qué nos ofrece. No sé si dormir aquí